En primer lloc, amb la compareixença de la senyora Consuelo García del CID, exinterna de diversos centres del Patronat de Protecció de la Dona a Madrid i Barcelona en qualitat de testimoni. Senyora García del CID té 15 minuts en la primera intervenció i després que els grups intervinguin tindrà un segon torn de 10 minuts. D'acord, gràcies. Em perdonareu que parli castellà perquè el meu català és molt deficient. Ho sento de veritat. Voy a intentar resumir de la forma más breve y comprensible lo que fue una institución completamente desconocida directamente contra las mujeres que continuó vigente hasta 1985, Democracia. Se llamó Patronato de Protección a la Mujer, se funda en 1902, creado como Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas. Se disuelve por decreto de la República en el año 31 y se reorganiza de nuevo para ser disuelto en junio del año 35. A partir de entonces se asumen las funciones por el Consejo Superior de Protección de Menores hasta ser reorganizado por el Ministerio de Justicia en marzo del año 38. Siendo de nuevo denominado como Patronato de Protección a la Mujer y presidido por la esposa del dictador, Carmen Polo. No desapareció hasta el año 85, pese a ser publicada su desaparición en el año 1978. Cuando se hizo la entrega de funciones por la Comunidad de Galicia, fue Mariano Rajoy Brey, entonces secretario de la Comisión Mixta, quien firma los documentos, y por la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Mientras España parecía cambiar, no hubo cambio alguno para nosotras, puesto que la institución permaneció activa hasta el año 85. Democracia. Cuando el país tenía tanta prisa por legalizar las salas de juego, el porno, los bingos, el cine de destape y demás, miles de adolescentes permanecían encerradas en reformatorios sin haber cometido delito alguno y con argumentos que no se sostenían ni con cemento armado. La mayoría de edad era a los 21 años, pero las tuteladas por el patronato no fueron libres hasta los 25. Permanecieron presas en reformatorios sin que nadie hiciera absolutamente nada. Hasta los 15 la tutela estaba en manos del Tribunal de Menores, pero de los 16 hasta los 25 pertenecía al patronato. El lema de dicho patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad, término donde entraba cualquier tipo de conducta femenina no tolerada por el régimen. Fue un sistema penitenciario oculto para adolescentes, una verdadera Gestapo a la española contra la mujer. Cualquier chica que no se sometiera a los rigores familiares, pensara por sí misma, se enfrentara a la dictadura, fuera mala estudiante, huérfana, hija de preso, abandonada, rebelde o violada, podía ser detenida por las guardianas de la moral o celadoras. Esta figura del patronato se trataba de mujeres que habían aprobado una oposición, siendo los únicos requisitos ser afín al régimen y tener una moral intachable. Las guardianas de la moral se paseaban por bares, bailes, cines, piscinas o las llamadas zonas calientes de las calles, refiriéndose al centro de las ciudades. Y en el momento que veían una menor fuera de horario colegial fumando, besándose en la última fila de un cine o bailando agarrado, llamaban a la policía. La chica era esposada, detenida y conducida al COC, Centro de Observación y Clasificación. El COC era una especie de comisaría encubierta para menores, no reconocida como tal, donde permanecían en observación alrededor de una semana. Encerradas en celdas y comiendo con cubiertos de plástico, exactamente igual que en las cárceles, pasaban por un examen ginecológico, constando en el expediente como completa la que era virgen e incompleta la que no lo era, hecho determinante para ser conducida a un reformatorio más o menos severo. El trato en los COC era degradante y estaba en manos de congregaciones religiosas que a día de hoy siguen en activo y premiadas oficialmente por distintas instituciones. Funcionaba también la delación. Cualquier vecino, párroco de la iglesia del barrio, familiar o conocido podía llamar al patronato informando de la supuesta conducta inmoral de una menor. Y por otro lado, cabe matizar que era muy sencillo deshacerse de una hija rebelde, mala estudiante o simplemente contestona, para que la institución la acogiera en sus reformatorios. También muchas menores procedentes de pueblos eran conducidas a reformatorios, chicas sin la menor oportunidad de pensar más allá de su circunstancia, que eran separadas de las de ciudad porque, según las monjas, las podíamos corromper. Adolescentes violadas por sus padres, hermanos o familiares directos eran también encerradas, es decir, se castigó a las víctimas, mientras los agresores jamás fueron juzgados y ni siquiera cuestionados. Es más, las visitaban por los domingos los violadores como supuestos padres amantísimos, mientras las monjas repetían: «¿Cómo te quiere tu padre? Es el único que te viene a ver».
Las congregaciones religiosas auspiciadas por el patronato eran las Adoratrices Oblatas del Santísimo Redentor, Buen Pastor, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia y la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, ya famosas por los malos tratos ejercidos en las cárceles de mujeres. La palabra reformatorio no se mencionaba. Oficialmente llamados colegios de formación, casas de acogida o asilos, estaban repartidos por toda la geografía española, hasta contar con casi 900 reformatorios en todo el país. El régimen de internado constaba en rezar, fregar y trabajar. La formación académica no era una prioridad y solo daban 3 horas de clase al día a través de los cursos del PPO, Promoción Popular Obrera, que se impartía en centros volantes como reformatorios y cárceles. El profesor de auxiliar de clínica era el doctor Eduardo Vela Vela, principal implicado en la trama de robo de bebés. Trabajos forzados, adoctrinamiento religioso extremo, correspondencia censurada, llamadas de teléfono supervisadas y un control extremo sobre las internas, incluso en las duchas. Las internas éramos separadas por pequeños pabellones llamados hogares y no podíamos hablar ni relacionarnos con internas de otros pabellones. Esta vigilancia era constante. Se vulneraron los más fundamentales derechos humanos y la más mínima compasión por parte de las religiosas, que impartían castigos de aislamiento en habitaciones o celdas. En el momento que se detectaba una amistad con cualquier interna, se la trasladaba a un reformatorio de otra ciudad para que no se crearan vínculos afectivos. Estaba completamente prohibido revelar el motivo de internamiento a otra compañera. Las homosexuales estuvieron especialmente castigadas y maltratadas por la institución, siendo conducidas al psiquiátrico de Cienpozuelos o al de Arévalo, situado en Ávila, ambos adscritos al patronato como entidades colaboradoras. Se las acusaba de corromper al resto o hacer exhibición de su condición sexual. Sin otro diagnóstico que trastorno de conducta, ingresaban en manicomios para los restos. En Cienpozuelos se encontraba el pabellón de las patronatas, que gozaban de una cierta consideración hospitalaria y estaban separadas del resto de los internos. Con ellas se practicaron electroshocks, se las conducía a comas insulínicos y muchas murieron allí. Nunca salieron. El régimen disciplinario era similar al de los reformatorios. Las rebeldes fueron también psiquiatrizadas, sin otro diagnóstico también de trastorno de conducta. Como no era suficiente la privación de libertad para convertirnos en presas sin haber cometido ningún delito, el destino final no era otro que hacernos pasar por locas. Todas teníamos auténtico pavor a los psiquiátricos, cuya amenaza domaba conductas por la fuerza y por pura supervivencia. Al respecto, y según una memoria oficial del patronato de 1970, en el capítulo 9 titulado El procedimiento, página 206, se refiere así en cuanto a las homosexuales. Convendrá distinguir entre las homosexualidades causadas por procesos patológicos o circunstancias de diversa índole y las motivadas por perturbaciones en la biología del sujeto. Se intentará comprobar la existencia de anomalías cromosómicas en cuanto aparezcan en presunciones clínicas. Las fugas eran constantes, así como las autolesiones o intentos de suicidio. Nosotras no tenemos muertas en las cunetas, tenemos suicidas que se quitaron la vida antes de seguir soportando aquel infierno. Los suicidios se justificaban como intentos de fuga. Se tiraban por la ventana o el hueco de las escaleras. Las fugas prácticamente diarias en todos los reformatorios, siendo el propio sistema, el patronato, quien las condujo a delinquir una vez tuteladas, que no antes, pasando entonces a peligrosidad social sin que nadie examinara con detenimiento los expedientes y su curso en el tiempo. Un espacio institucional que destrozó vidas para los restos. Creyendo que podían ser libres a través del matrimonio, algunas provocaban embarazos y para las embarazadas el patronato contaba con su especial menú, la llamada maternidad de la Almudena, conocida como Peña Grande, donde se robaron descaradamente miles de bebés. Dirigidos por la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, que ya era famosa en las cárceles de mujeres. De hecho, hubo una manifestación en Barcelona, las familiares de presas de las Corts, hablando de del trato de las Cruzadas Evangélicas a las presas.
En ese lugar, Peñagrande, las internas eran presionadas desde el día de su ingreso para dar su hijo en adopción, aprovechando los dolores de parto, con un papel en la mano para que firmaran. Los malos tratos en Peñagrande eran habituales. Puta, golfa, desgraciada, has destrozado tu vida. Si de verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí, porque nosotras tenemos familias muy buenas que le darán a ese niño una vida que tú no le puedes dar. Las internas daban a luz en el mismo centro, en manos de comadronas despiadadas que las dejaban solas con los dolores de parto, en una habitación llamada La Dolorosa, para después parir como animales ayudadas por otras internas. Frases como, si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto. ¿No te dolía cuando lo tenías debajo? Puta. O quieres un espejo para ver cómo pare una perra, formaban parte del trato habitual, tanto en Peñagrande como en Villa Teresita, otro de los establecimientos del patronato para madres solteras. Tras el parto tenían que lavar con agua fría las sábanas manchadas de sangre y demás residuos orgánicos sin que se respetara un mínimo tiempo de reposo. El truco utilizado para hacer desaparecer bebés que se daban en adopción era siempre el mismo. Ha nacido muerto o está muy enfermo. Las internas seleccionadas por las cruzadas evangélicas como presentables, ordenadas y educadas eran expuestas los domingos por la mañana después de la misa ante una serie de señores que buscaban esposa. Eso se llama trata de blancas en nombre de Dios. En otros reformatorios se ofrecía a las internas cartearse con españoles residentes en Australia con el fin de contraer matrimonio. Con el tiempo supe que se trataba del llamado Plan Marta. Muchas acabaron en manos de maltratadores, drogadictos y alcohólicos. En los talleres de trabajo se trabajaba para grandes marcas. Confección, muñequería, punto, montaje de cajas y otras actividades no remuneradas formaron parte de un trabajo forzado cuyos beneficios eran para las congregaciones religiosas. No en vano tienen grandes conventos y una vejez de lujo. Por lo que a mí respecta, pasé por el Reformatorio de las Adoratrices de Madrid y Buen Pastor de Barcelona, más una estancia corta en Ávila como castigo y también en Valencia. Procedo de una familia de derechas de clase media. Yo vivía en Barcelona, me enfrentaba a la autoridad y me manifestaba contra la dictadura franquista. Una mañana muy temprano entró mi madre junto al médico de cabecera en mi habitación. No pude reaccionar. Me dijeron que me iban a poner una vacuna contra la gripe. Entró una aguja en mi vena y no recuerdo nada más. 24 horas de mi vida se borraron. Desperté en una habitación desconocida para mí. Había una ventana con barrotes que daba a la calle. Por la matrícula de los coches, MMMM, supe que me habían traído a Madrid. Acababa de ingresar en el reformatorio de las Adoratrices. Allí supe lo que era el patronato. Pasé casi 2 años en reformatorios, de los 15 a los 17, y el día que conseguí salir les juré a mis compañeras que yo sería escritora y España entera sabría lo que nos hicieron. He trabajado 12 años sola, sin ayudas ni subvenciones de ningún tipo. Me encontré con un desierto documental y una gran laguna informativa. El patronato parecía no haber existido. Nadie se ocupó de nosotras, se nos olvidó, incluso en democracia. La mayoría de los expedientes han desaparecido o quedaron abandonados en las juntas provinciales. La primera frase que yo tecleé en Google cuando tuve un ordenador delante fue Patronato de Protección a la Mujer. Tenía una promesa por cumplir y en ello estoy desde hace más de 12 años. Cuando saqué a la luz el patronato, recibí hasta amenazas de muerte, pero continué, todavía sin saber que era mi misión. Ahora lo sé, es mi misión y me van a enterrar con ella. Las congregaciones religiosas del patronato, en el año 1985, se reconvirtieron en ONGs y dirigen gran parte de los actuales centros de menores. No han resuelto su pasado reciente, pero son premiadas. Adoratrices, Premio a los Derechos Humanos Rey de España 2014. Premio a los Derechos Humanos cuando los vulneraron absolutamente todos. Premio Familias Andaluzas 2021. Mención honorífica Premio Clara Campoamor 2023. Premio Menina 2017. Premio Copia al Colegio Niña María de Guadalajara. Oblatas del Santísimo Redentor, especialmente crueles por sus castigos físicos. Premios Cirgari a la Igualdad 2018. Premio Ejemplo de Fortaleza en Almería 2021. Premio Meninas en Alicante 2021. Sin ser juzgadas ni cuestionadas por el daño causado a decenas de miles de mujeres que pasamos por sus reformatorios, disfrazados de colegios de formación, asilos, hogares
o centros religiosos, porque cambiaron el nombre de las cosas extendiendo la ley de su silencio. Las religiosas, completamente convencidas de estar salvando almas, quebrantaron la frontera del bien y el mal, sin contemplar verdaderos maltratos físicos y psíquicos que permanecen en nosotras tras el paso por sus infames conventos. Las monjas no tenían ni la más mínima compasión y ejercieron un trato despiadado hacia todas, riéndose de las autolesiones y amenazando con manicomios de forma reiterada. Las autolesiones eran constantes porque te lo pedía el cuerpo y la mente, provocando así otro tipo de dolor que tapara durante algunos días el que se vivía a diario. Las vascas no podían hablar euskera, las catalanas no podíamos hablar catalán y cualquier interna cuya nacionalidad implicara un idioma distinto al castellano tampoco se podía comunicar libremente. Para ellos eran idiomas conspiradores por el simple hecho de que las monjas no lo entendían. El patronato funcionaba por juntas provinciales y los cargos eran vicepresidente, fiscal, secretario, tesorero, conciliario y hasta 5 vocales. Según la memoria de 1970, y tras un minucioso rastreo, nombre por nombre, me he encontrado con cargos cuyas personas, en su mayoría fallecidas, su trayectoria política y personal asusta, como muestra un vocal por la Junta Provincial de Álava que presumía de haber matado él solo a 108 personas. Militante carlista que durante la Guerra Civil Española dirigió un escuadrón de la muerte y autor de numerosas ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Álava. Dirigió los paseos durante los que se fusilaron presos extraídos de las cárceles en manos del mando sublevado. Un tesorero de la Junta Provincial de La Coruña participó en varios consejos de guerra en los que pedía pena de muerte y fue en 2019 cuando el Bloque Nacionalista Gallego solicitó al Ayuntamiento que retirase la calle que tenía su nombre, siendo aprobada la moción por unanimidad, incluso por parte del Partido Popular. La lista de nombres adscritos al Patronato de Protección a la Mujer es más larga que la mismísima lista de Schindler, y entre ellos policías, gobernadores civiles, diputados, senadores, abogados, sacerdotes, empresarios, jueces, maestros, miembros del Falange, fiscales, mujeres de la sección femenina, consideradas públicamente como feministas, que tienen calles a su nombre de reciente inauguración sin que nadie haya movido un dedo por destapar la memoria reciente. Los crímenes de lesa humanidad son los cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación. Fuimos privadas de libertad sin haber cometido ningún delito. Se nos sometió a trabajos forzados en sus talleres, se robaron bebés, nos encerraron por el simple hecho de pensar por nosotras mismas. Pasamos por castigos inhumanos y traslados de un centro a otro, pero la memoria histórica ni siquiera nos contempla. A día de hoy las heridas continúan abiertas y prevalece el estigma impuesto sobre la mayoría, que apenas habla y continúa teniendo miedo a ser juzgada de nuevo. Por algo te llevaron allí. Esta vergüenza, que nunca debió ser tal, permanece en manos de las sores ejecutoras, en su mayoría ya fallecidas, dejando una huella que no desaparece ni aún con el paso de los años. No hace mucho me contactó una antigua compañera recordando algo que yo había olvidado. Me llamaban la niña del rincón, porque me tuvieron cosiendo cara a la pared en un rincón durante 6 meses. Nadie me podía dirigir la palabra. Esta palabra que tomo ahora exponiendo la vergüenza y atrocidad institucional más flagrante de España contra las mujeres. Haber sobrevivido es un honor y estoy aquí para contarlo porque somos memoria y esa memoria nos persigue. La mayoría de la documentación ha desaparecido y parte de ella fue abandonada sin más en los reformatorios, porque no le importamos a nadie y nadie contempló la posibilidad de que saliera a la luz. Pero aquí estamos, tenemos derecho a ser escuchadas y reparadas. Por todo ello, solicito el perdón público de las congregaciones religiosas auspiciadas por el Patronato de Protección a la Mujer y la apertura de una comisión específica de investigación al respecto, además de la correspondiente reparación a todas las tuteladas por aquella maldita Gestapo a la española contra las mujeres, porque el país que ignora u oculta parte de su propia historia está irremediablemente condenado a repetirla. Muchas gracias.
verdad es que no me acuerdo de las 5 personas en concreto todo lo que me han preguntado, pero bueno, lo que quería decir primero es que en cuanto a los preventorios, yo soy la primera que yo me enteré de lo que era un preventorio cuando yo me puse a trabajar. ¿Cómo? Curiosamente, una persona que pasó por reformatorios franquistas y termina en la maternidad de Peñagrande y le roban su hijo, me dice que de pequeña estuvo en el preventorio. Le digo, ¿preven qué? Yo no había escuchado esto jamás. Y me dirigió a una página de Facebook que había montado Chus Gil, que era una mujer que había estado en el preventorio de Guadarrama. A partir de ahí salen a la luz de los preventorios. Yo me entero de que había 12 o 13 preventorios y sí, era gravísimo, créame, era gravísimo porque eran niños a paliza limpia, obligados a comer el vómito. Solo os daban un vaso de agua. ¿Sabes por qué solo os daban un vaso de agua? Porque ellos funcionaban sobre el papel y se trataba de que engordarais. Porque los preventorios era para prevenir la tuberculosis. Por eso desaparecen en los años 70, cuando la tuberculosis deja de ser una pandemia. Pero era un lugar de prevención, pero se enfermaba allí. Entonces, os obligaban a comer el vómito. En el de Guadarrama, en el de Aguas de Busot, en el de Puigdolena, que estaba aquí. El Puigdolena era una cosa horrorosa. Os mataban a palizas y todas esas torturas que has descrito son gravísimas, porque eso define la identidad de un niño, la sensibilidad de un niño. Y resulta que muchos de esos niños que pasaron primero por preventorios, eso no fue nada más que la inauguración de todo el menú institucional franquista represor que pasaron después, por reformatorios, por Peñagrande, por de todo. Hay un montón de tuteladas, extuteladas por el patronato que empezaron en el preventorio. Y en el preventorio no estaba la iglesia, eran seglares, eran lugareños, o sea, personas contratadas del lugar, que además tenían una diferencia muy corta de edad con los internos, porque eran niños muy pequeñitos y creo que la edad máxima estaba en 13 o 14, ¿no? Por ahí, pues se llamaban cuidadores, maltratadores, que tenían 2 años más que los internos. Esto ya de saque. En cuanto a lo que ¿qué se puede hacer? Los políticos sois vosotros, yo no. O sea, los políticos, vuestra obligación es investigar, averiguar aquí qué pasó. Pero aquí qué pasa. Vamos a ver, cuando a alguien le pegaron un tiro en la nuca o le dieron el paseillo y se considera que es víctima de la memoria histórica, está todo muy claro. Pero en nosotras no hay nada claro. Para empezar, nos llamaron a todas putas y yo putas no conocí ni una. Las madres sí que lo eran, sí que había hijas de prostituta, pero ellas jamás. Nunca conocía ninguna. Y si alguna se prostituyó, fue inducida por el mismo sistema del patronato en las fugas, no antes. Bien, ¿y qué hacemos con las muertas? ¿Qué hacemos con las que murieron en los psiquiátricos por el simple hecho de ser lesbianas? ¿No va a hacer nada la LGTBI? Es gravísimo, pero gravísimo. Las metían en 100 pozuelos, las tenían atadas a la cama con cadenas. Les metían electroshocks y muchas murieron allí. ¿No va a pasar nada? ¿Nadie va a hacer nada con todo esto? Las que se suicidaron en los reformatorios, que yo viví varios, ¿no cuentan? Nosotras no contamos, ¿no? No. Suicidas porque estábamos locas. Se justificaba como intento de fuga. ¿Alguien de verdad cree que se intenta fugar desde un 5º piso en bragas y sujetador? Venga, hombre, se tiraban por la ventana porque lo que querían era morirse, porque aquello no había quien lo aguantara, y de eso doy yo fe. Tampoco pasa nada de que, mientras tanto, a estas congregaciones se las está premiando. ¿Alguien se puede imaginar lo que se siente cuando en 2014 les dan el premio a los derechos humanos a las adoratrices? Eso no es que fuera injusto, es que se fue una puñalada en el bajo vientre, una barbaridad. Y luego premio Cirgaria a la igualdad. ¿Igualdad de qué? Pero lo fuerte es que estas congregaciones actualmente se manifiestan el 8M, con todo su papo. Vale, que las de ahora no son las que ejecutaron todo aquello. No, claro. Ahora han cambiado su cometido, pero cuidado, porque meter el dedo en los centros de menores, meter el dedo en las residencias de madres solteras, y ya me contaréis cómo tratan a las internas, estas adoratrices, estas oblatas y estas cruzadas evangélicas, que ya mataban a palizas a las mujeres en la cárcel de las Corts. ¿Cómo tendría que ser los malos tratos de las cruzadas en las cárceles para que se manifestaran todos los familiares de las presas en los años 70? Eso ya de partida. ¿Qué pasa? ¿Que estas congregaciones nadie las va a tocar? Como son una congregación, hermanas ellas unidas en el amor al Dios ese que tienen, en la congregación esta, son responsables de su historia entera. Ya que van lloriqueando las adoratrices que mataron a no sé cuántas durante la guerra civil y son mártires, ¿dónde están las internas? ¿Nadie va a tocar la cresta? ¿Nadie va a decir nada? Ni a las adoratrices, ni a las oblatas, ni a las cruzadas evangélicas. ¿Qué pasa? Esto pasó.
O sea, ¿qué pasa? Que como ahí cuesta tanto que salgan todas las que pasaron por reformatorios franquistas, porque ese estigma continúa. De los preventorios salieron todas, porque eran niñas. Niñas, no estaban estigmatizadas. Nadie les decía, eres una desgraciada, eres una golfa. No. Pero a nosotras sí. A nosotras se nos estigmatizó desde el minuto cero. Y ojo, que yo no estuve tutelada. Yo no estaba tutelada por el patronato. Yo era de pago. Eso quiere decir que tu familia te mete en la cárcel y paga tu alquiler. María Forns tampoco estuvo tutelada, también era de pago. Y resulta que salimos las dos de pago. ¿Dónde están las tuteladas por el patronato? Han conseguido que ese sistema las condujera de nuevo al miedo y a la ley del silencio. Porque las que contactan conmigo me dicen, por favor, que es su secreto, que no lo sabe ni su marido y que necesitan tiempo para poder contarlo, porque siguen teniendo miedo. Entonces, yo creo que es responsabilidad de los políticos investigar esto, abrir una comisión específica sobre el patronato de protección a la mujer. O sea, cuando en España se estrenó la película Las hermanas de la Magdalena, que era sobre los reformatorios en Irlanda, que era lo mismo, de lo mismo, el mundo entero se escandaliza. No, pero es que aquí pasó igual, Aquí pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Y nadie va a hacer nada por todas nosotras. No tengo la más mínima intención de morirme sin ver a todas estas congregaciones juzgadas. Y por lo que a mí respecta, pidiendo el perdón público. Pido perdón a las niñas del franquismo, a las niñas de los reformatorios. ¿Lo van a hacer? Para que lo hagan, alguien les tiene que obligar, alguien las tiene que poner contra la pared. Y eso es una responsabilidad que yo creo que es política.